Hola Flor, ¿cómo estás? Bien. Bueno, cuando Bueno, hicimos el flyer para anunciar la charla con Marcela, yo puse que era una charla en vivo con la artista plástica Marcela Montemurro. Y nosotras dialogábamos si convenía que yo ponga artista plástica o que se pusiera grabadora. Y yo le dije que mejor poníamos artista plástica porque mucha gente no sabía qué era el grabado y que era mucho menos una grabadora, y no era alguien que grababa ni discos ni música, así que ni otras cosas. Así que el grabado es una disciplina de las artes de la cual Marcela es especialista y una gran especialista. Así que, bueno, me gustaría, Marcela, que te presentes que y empiece después por seguimos ahí. Bueno, charlando. bueno, Sí. primero estoy emocionada porque lo logramos, Florencia. Fue una tarea muy ardua, pero felizmente estamos acá. Sí, la disyuntiva era si me ponía especialista en grabado o si me ponía grabadora. Bueno, el grabado es eso, el grabado yo siempre lo presento como un dialecto dentro del lenguaje visual, ¿no? Sí. Eh, es un modo más de expresión eh, y bueno, está dentro de las artes visuales, obviamente. ¿Y por qué digo que lo presento como un dialecto? Porque tiene características que lo diferencian de otros modos de expresión visuales, ¿no? Y el mismo, bueno, en su aprendizaje comparte ciertas estructuras del lenguaje, como cuando aprendemos cualquier idioma, inglés, francés, seguramente, no sé, cualquier idioma, italiano, ruso, lo que sea. Hay un ABC inicial que después nos permite hablar, armar oraciones, armar frases y transmitir mensajes, ideas, pensamientos, emociones, etcétera, ¿no? Mira, Eh, normalmente no saben lo que es el grabado. Uno cuando ve una pintura dice esto es una pintura. Cuando ve un dibujo dice esto es un dibujo. Pero cuando ve una escultura dice esto es una escultura. Cuando ve un grabado, Se lo eh, confunden a veces con un dibujo. sí dicen es un dibujo, es un grabado, una pintura. Eh, entonces es muy interesante que lo contemos. Bueno, tenemos la especialista, pero para contar, para empezar, eh, hay muchos grabados. El- la especialidad de Marcela son los grabados en chapa con ácidos, que tienen nombres muy específicos. Eh, Normalmente requieren de instrumentos especiales, de materiales especiales. ¿Podés contarlo? ¿Podés mostrarlo? Sí, yo separé, porque con esto de la pandemia y de la cuarentena, bueno, tuve que traer forzosamente parte del taller a mi casa y no pude traer todo. O sea, no tengo las estampas como para mostrar, pero armé un pequeño PowerPoint que si nos da el tiempo lo paso rápido como para marcar unas cosas que Flor me pidió que quería mostrar o hablar. El grabado se puede dividir en dos campos importantes y centrales, los que corresponden a las técnicas directas y los que corresponden a las técnicas indirectas. Los primeros, los de las técnicas directas, son aquellos en donde nosotros incidimos con nuestra presión y una herramienta específica sobre la matriz y ahí determinamos los valores y, bueno, cómo se conforma y se constituye la imagen. Los de técnica indirecta son generalmente los que corresponden a trabajo sobre chapa, piedra, etcétera, que es donde necesitamos una incidencia de un medio corrosivo o un medio que opere sobre esas superficies para poder
determinar los valores y conformar la imagen, etcétera. No dijimos que el grabado se diferencia de los otros lenguajes visuales porque se apoya en una matriz que permite una multiejemplaridad. Por eso hablamos de matrices. El otro día conversábamos con Pablo Kubasca y hablábamos de las impresiones de los billetes, cómo a partir de la imprenta permitió pasar el formato de moneda metal a papel, bueno, como un valor simbólico de una cantidad X de oro, un equivalente en unidad monetaria, pero cómo la impresión y la inclusión del grabado permitió pasar a un formato mucho más económico que era el billete para estampar estas unidades monetarias. Cómo facilitó incluso la lectura de los libros. Exacto, esto forma parte de la historia misma del grabado, ¿no? El grabado en sí, si vamos al diccionario, te va a decir que grabado es incisión. El grabado es todo lo que está incidido. De ahí cuando se habla de los grabados prehistóricos, o sea, no es otra cosa más que la incisión que el hombre prehistórico hizo en la piedra de la madera. Ahora, hablar de grabado como lenguaje, eso vino mucho después y está asociado a la invención del papel, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros mantenemos esta asociación, a partir de ahí se desprendieron un montón de usos que originariamente tienen que ver con la multiplicación inmediata o más masiva, no sé si inmediata, pero sí una multiplicación a mayor escala de algo. Generalmente son textos religiosos, o bueno, en Occidente, cuando llegó el grabado y la silografía, también se usaban para las estampas religiosas, e incluso para abaratar costos y reemplazar los frescos de las iglesias. Entonces imprimían los telones que estaban en las iglesias, ¿no? De esta manera, bueno, el alcance fue mayor y bueno, esto después pasó a los libros y bueno, cuando llegó a la imprenta, obviamente el papel y el rol del grabado fue otro, ¿no? Se fue reacomodando solito según las necesidades de época, pero siempre sobre esa base. Para el público general, sobre una matriz que ahora Marcela va a mostrar las herramientas con las que ellos, por ejemplo, nosotros sobre un papel podemos dibujar con un lápiz, con un marcador, sobre un lienzo podemos pintar con pinceles, sobre las matrices que suelen ser en metal o en madera, ella hace como que dibuja haciendo presión y marcando la superficie para dejar una hendidura donde se va a alojar la tinta, para después hacer las impresiones. Es como si fuese un sello. Cuando ven las obras de Marcela en muchas exposiciones, es muy interesante porque a veces trabaja sobre una misma matriz, o sea, sobre una misma base. Ella le cambia los colores, las texturas, las imprime sobre diferentes superficies y una misma matriz pasa a hacer diferentes obras. Podemos ver un mismo sello, por ahí decir, con distintos colores, con distintos efectos, con distintas aguadas. Es muy interesante a veces cómo juegan los grabadores que tienen otras herramientas diferentes a los pintores y a los dibujantes y a los escultores. Sí. Me gustaría que lo muestre para que... Bueno, te muestro primero, ¿querés las herramientas? Hacemos una pasada rápida de herramientas y después vamos con las imágenes, ¿querés? Sí, dale. Bueno, dale, sí. Esto que tengo acá es un pedazo de madera, de fibrofácil. Con esto se hace la silografía, que es justamente grabado sobre madera. Se trabaja con estas herramientas, que no sé si se alcanzarán a ver, que son gubias. Esa es una gubia en V, esta es una gubia en U, y se la llama así porque la punta termina con forma de U.
Y esta es una pala, pequeña pero pala al fin, que es una U más abierta. Con estas herramientas básicamente se trabaja la madera. Una vez que yo tengo, me muevo porque tengo todo acá cerquita y además tengo calor, me abrigué demasiado, así que me levanté para abrir la ventana, así que disculpen. Una vez que tengo... Uy, quedaste, a ver, congelada, quedamos congelados. A ver, no sé si se sigue viendo, quedó congelada Marcela. Ahí está, ahora sí, sí, ahora sí. Hago fuerza y sobre esta hoja, acá no tengo nada, no tengo ni tinta ni grabado, pero si yo hago esto con la madera entintada, cuando despego, digamos, la hoja de la matriz, queda la imagen transferida. Lo que decía Florencia en cuanto a el otro tipo de matriz es la chapa. Cualquier chapa puede servir, o sea, cualquier chapa. Preferentemente usamos chapas de zinc, chapas de cobre, chapas de aluminio, pero bueno, nos podemos acomodar a distintos materiales. Justo Ahora voy encontré... a comentar esa anécdota. Bueno, a ver, no sé si se podrá ver, porque justo acá tengo una chapa que encontré, que la traje para retrabajar. No sé si ven que ahí tienen unas líneas marcadas. Esto es una punta seca de cuando yo estudiaba. La traje para retrabajar del lado de atrás. Pero esto es lo que decía Flor, que queda la marca y sobre esto se entinta, no con rodillo, puede ser con rodillo, pero generalmente acá se entinta con otras herramientas que tengo por acá, que puede ser, yo suelo utilizar espátulas de metal. Con esto desparramo la tinta en la superficie y después la limpio con diario. O pinceles de goma, de este tipo o de este tipo. Los pinceles de goma son bárbaros para cuando uno quiere dar color específico en algún sector determinado. Pero también se usan, además de las chapas, se pueden usar estos envases del lado de acá adentro, que son Tetra Pak. Sí, los Tetra Pak sirven bien para hacer punta seca, que es una de las técnicas directas. Y acá tengo, que también encontré, ni me acordaba que lo había traído a mi casa, una chapa que está asfaltada, porque para poder trabajar las chapas en técnica indirecta, yo tengo que cubrirla con una pintura asfáltica, luego dibujar con puntas, con herramientas que son bien, que tienen una punta filosas, muy marcada y específica. muy puntiagudas, sí, como si fueran Sí, clavos. pueden ser agujas y ese tipo de cosas. Yo dibujo, levanto el asfalto y cuando la mando al medio corrosivo, digamos que en este caso usamos ácido o pueden ser mordientes salinos también, en ese espacio que yo levanté el asfalto, ahí es donde donde el ácido va a comer y se va a marcar la intensidad de la línea tal como yo se lo indique con los tiempos que lo deje sumergido. No, que vos estabas armando, tenés Son chapa, puntas diferentes. Esta es una punta cubierta. ancha, esta es una punta que está en chanfle y que me permite trabajar línea modulada sobre la chapa. Esto es una roulette que en este extremo esto gira y tiene una terminación. Ah, se quedó colgado, a ver. Vamos a esperar unos minutitos. Lo que otra herramienta que se llama Verso. Otra herramienta que se llama Verso. Sí, te quedaste congelada, vos te quedaste congelada.
que tiene múltiples terminaciones, son muchas líneas finitas una al lado de la otra, y esto se trabaja de esta manera sobre la chapa para dar textura y para llegar a un negro. El negro al que se llega con esta chapa es espectacular. Es No, un la negro Marce, intenso, aterciopelado. Marce, para los que no saben, Sí, cuando se trabaja sobre la chapa asfaltada, con esas herramientas ella va dibujando sobre ese asfalto, haciendo hendiduras, y se pone esa misma madera en bateas, en piletas con ácidos, que va comiendo lentamente la superficie, y eso es lo que le va a dar después la graduación de las tintas. sí. Acá hay otra hoja, otra chapa que es una hojalata, y esto también sirve. Yo trabajé, hice cuando estudiaba una serie de grabaditos todos en hojalata y salen bárbaros. Tienen que ser, no las Yo nuevas ahora que vienen selladas a fuego, pero... les cuento que cuando el que tenga la oportunidad de conocerla del taller de Marcela, yo le digo que es en Disneylandia de los artistas plásticos, porque tiene todo tipo de materiales y superficies y metales que uno diría, esta chapa es para tirar a la basura, no, la tiene erosionada, tiene latas abiertas, tiene monedas pisadas, tiene tornillos, tiene cualquier tipo de superficie, porque es como un alquimista, va mezclando con los ácidos, va probando los efectos de los distintos metales, plásticos, madera, todo le sirve. Es más, tiene un frasco que dice con una etiqueta, cosas lindas que pueden servir. O sea que en el taller de Marcela todo es material para hacer obras de arte, sí. Es muy divertido, es verdad. Tiene de todo, de todo. Y saca cosas de la galera y después hace unas obras maravillosas, sí, es muy bueno. Bueno, yo tengo una anécdota que te la comenté y que es, bueno, es tragicómica para mí, pero es cómica en realidad. Hubo un momento de nuestras vidas en que tuvimos que limpiar y vaciar la casa de mi abuela, y mi abuela tenía esas casas de mitad de cuadra en donde había un galpón. Bueno, con los primos nos pusimos a limpiar, a vaciar, qué sé yo, y mis primas por ahí querían tirar algo. No, espera, que esto me puede servir, espera que esto me puede servir. Bueno, y así me traje un montón de cosas que después, que las voy usando, con el tiempo las voy usando, muchas llevé a la escuela. Ay, a ver, no sé si esperamos. En un agujero la chapa estaba hecha bolsa, rayada, muy dañada por el manoseo descuidado, digamos, ¿no? Estaba en el galpón. Yo dije, me la llevo, no sé qué voy a hacer, pero me la llevo. Bueno, con el correr del tiempo vino el proyecto nuestro de la galería con los geólogos. Y el primer proyecto que se hizo, que se trabajó, fue con ¿cómo es que se llama? Con los volcanes. Entonces yo dije, bueno, acá voy a usar la chapa de los volcanes, la chapa esa de aluminio. Pero le quería sacar el agujero. Entonces yo saqué una prueba de estado de la chapa, o sea, imprimí la chapa así como estaba para ver qué me daba la chapa y cómo podía trabajarla yo. Y después la llevé a una casa de metales que tenía ahí cerca de mi taller para que me la corten. Era una chapa gruesa de aluminio. Entonces yo voy y le digo, mira, me olvidé de marcarla, pero en realidad quiero que le saquen el agujero, ¿viste? Y esta parte que tiene fe, yo le marqué muy por el borde, muy cerca del borde. Le digo, quiero que me la cortes por acá y esto para que quede una forma interesante. El muchacho se fue al fondo y cuando viene me trae la chapa que era la mitad de lo que, o sea, me entregó todo un paquete. Yo agarré el paquete envuelto y me fui a mi taller. Cuando lo desarmo, la lente calculo en su peso de gramos,
con chapas nuevas del mismo espesor. O sea, se ve que le dio lástima al muchacho y no me preguntó, no, nada. Él me reemplazó los pedazos de metal por algo más pulido y yo lo que quería era lo que estaba destruido. Pero bueno, Claro, para igual grabar el trabajo que pero presentamos en Volcanes fue a partir de esa chapa dañada. sí, Pero bueno, es así, son modos de ver, puntos de vista diferentes. con Marcela iniciamos el proyecto de la galería, con Marcela y un grupo de artistas, con Dani, que fue el primero artista que entrevistamos, y con Marcela Macrux, y bueno, con algunos amigos, iniciamos hace casi 6 años el proyecto de la galería. Así que tenemos muchísimas anécdotas juntas, bueno, y muchísimas muestras, yo creo que ya son casi 150. Tenemos una anécdota de la primera vez que nos conocimos, que teníamos que hacer un trayecto, y teníamos que trasladar un montón de obras y cosas, y entre esas cosas apareció una tabla de lavar antigua de madera, que era de una amiga. Esa tabla te la dio Mónica, que era la que ponía el espacio para la primer muestra. Exactamente, era de una amiga. Nosotros teníamos la tabla. Y durante todo un viaje, lo único que hicimos fue divagar y hacer 1000 proyectos sobre la tabla de lavar. La íbamos a pasar prácticamente por todos los países para que cada artista le intervenga. ¿Te acordás? Era una cosa muy delirante. Ya, por supuesto que, como en la leyenda, tanto va el cántaro a la fuente que la tabla la tuvimos que devolver al día siguiente. Sí, no pudimos hacer nada. Pensamos tantas cosas y lo gracioso fue que, bueno, salimos de esa casa con esa tabla y fuimos hablando todo el viaje, qué sé yo. Terminó el viaje, cada una fue taza a taza, cada una a su casa. Seguimos. Y siguió la vida para cada una y después de un tiempo me dice, no, porque ¿sabes cuándo me di cuenta que podemos trabajar juntas? No sé si te acuerdas de esto. ¿Sabes cuándo me di cuenta que podemos trabajar juntas? Cuando nos pusimos a hablar sobre la tabla de lavar. Hay un antes y un después de la tabla de lavar la ropa. Era bellísima, era una tabla de madera antigua donde cuando linda. se pueden hacer una muestra sobre la tabla de lavar, la ropa que se lava. Bueno, no hicimos nada de eso, pero bueno, empezamos a ser más amigas. Y tenemos muchas cosas juntas, muchos proyectos, muchos trabajos, pero si tenemos que destacar uno en particular, que lo hemos trabajado mucho, no sé si Dimitri nos está viendo, pero bueno, él nos ha padecido con los reglamentos, fue el de Ex Libris. El trabajo sobre literatura rusa. Es un trabajo que pudimos compartir juntas, junto al grupo de artistas de la galería y otros artistas que se fueron sumando, y algunos que seguramente se incorporarán este año, bueno, cuando podamos, a trabajar junto con nosotros. Fue un proyecto bellísimo ese. Y por eso me gustaría vos tener los Ex Libris ahí para mostrar y cuentes un poquito. Sí, ¿querés que, vemos primero los Ex Libris, espera que lo busco y después Y después yo lo que preparé acá, porque vos me dijiste que siempre haces hincapié y empezaste así la charla, con todas esas variaciones que yo hago sobre el grabado. Ah, sí. Entonces, yo tengo preparado, ahora vamos a ver los Ex Libris, algunos Ex Libris, son de mi propiedad y no son con la temática de Pushkin, pero bueno, ¿qué es un Ex Libris? Un Ex Libris es una marca de propiedad que se le coloca a un libro. No determina quién es el autor, sino quién es el dueño material de ese objeto, ¿sí? Entonces, hay normas, hay reglas como internacionales, digamos, códigos internacionales que se manejan tienen que ver con la medida y tienen que ver con la capacidad de reproducir. Por eso el Ex Libris está asociado al grabado en algún punto, ¿no? En distintas versiones, más tradicionales o más contemporáneas, pero está asociado al grabado por esto de que se trabaja una matriz que después se reproduce.
¿sí? Sí. Estos ex libris que están acá, bueno, los hice para distintos concursos. Este versaba sobre cuentos de hadas, este también, y la propiedad que tiene este es que al abrirlo, por eso está presentado así a propósito, al abrirlo se troquela y el libro se levanta. Va colocado, el ex libris va colocado en la primera hoja del libro, generalmente o en la Plegado. última. Este en particular va plegado, porque la gracia está que cuando lo abrís, esta partecita se levanta. Pero un Los ex otros libris no. tiene que ser de un Lo- tamaño determinado que pueda estar pegado en una hoja, entonces son pequeños. Sí, Una característica, una por eso la característica que medida tradicional que se maneja es no más grande de 13 por 13 centímetros. Dentro de ese una, campo superficial se maneja. Sí. una característica que trabaja Marcela, como muchos otros grabadores, pero Marcela, que es como una fascinación, es trabajar pequeñas miniaturas Sí, acá tengo y uno. sí, y suele tener esas vinchas con lupa y lupas y Sí, acá todo la tipo tengo. de lentes de Ahora aumento, me sí. dis, sí, ahora me disfrazo y te Eh, muestro también. entonces trabaja mucho con precisión y obras que por ahí van a ver en la página de la galería, yo subí un video que dice obras de Marcela Montemurro, son de una serie que llamó El Tarot, y claro, en el video las ven grandes, pero son pequeñas, no tienen más de 10 centímetros de alto y 6 7 de ancho. Belleza, son deliciosas verlas. Sí, este que estoy mostrando acá es sumamente diminuto. Lo que pasa es que en el total los puse más grandes para que se vea, pero este creo que tiene, no sé si llega a 5 centímetros verticales y serán, no sé, 3 horizontales. Es muy, muy chiquitito. Es casi el tamaño de una estampilla. Y este, por Bellísimo. estampilla fue hecho para un certamen de ex libris que se hizo en España en homenaje a Cervantes y está en la biblioteca de Alcalá de Henares. Divino. Bueno, esto es lo que tengo sobre ex libris, pero después ya que estamos acá, lo que podemos hacer, si te interesa, es empezar a Sí. ver esto, por ejemplo, porque acá empieza la transformación. Esto que está acá es un libro de artista, de edición artesanal. Este fue mi trabajo de fin de cursada en la Cárcova. Yo estudié en la Escuela Primer Pueyrredón y en la Escuela Ernesto de la Cárcova. Entonces pedían, bueno, determinadas pautas y yo me tiré a hacer esto, que fue un trabajo monstruoso. Nunca pensé el alcance a priori que podría tener esto, ¿no? El libro que está, bueno, en una caja, fue tu trabajo de una, tesis, digamos. exacto. Sí. El libro está en una caja, esta parte central, que es lo que está acá, y es lo que se ve acá, es el libro, y a los costados hay dos cajitas que tienen las cartas correspondientes a los arcanos mayores y a los arcanos menores. El libro fue trabajado en base al tarot, pero desde una manera interpretativa. No, o sea, los textos que contiene este libro los hizo mi hermana Nancy, que es escritora, y son poemas. Tanto ella como yo nos remitimos a las fuentes, pero en ningún momento ambas pretendimos explicar el significado de la carta, sino que nos valimos del significado de la carta para crear ella su poema y yo la imagen. Y después en algún momento nos juntábamos y veíamos si cuadraba o no. Bueno, esto es el proyecto Tarot. Esto que puse acá lo puse pensando en lo que vos siempre decís, Flor. Ah, sí. Esta es una carta, perdón, del tarot de los arcanos mayores. Pero me estoy Y acomodando. esta imagen la utilicé para llevarla a la tridimensión. Este trabajo forma parte de una serie bastante larga que intentó ser una tesina. Llegué a la conclusión del trabajo, pero nunca me senté a escribirlo.
Cuando yo terminé la Cárcova, a los pocos años, la Cárcova pasó a formar parte de todas las instituciones de arte De de la UNA. Capital, como IUNA, que ahora son UNA. Ahora es una. Claro, entonces nos permitían en ese momento armar una tesina para homologar el título. Yo me puse a A la trabajar licenciatura. fuertemente, sí. ¿Y cuál era mi intención de trabajo? Mi intención de trabajo se centraba en que, bueno, en ese momento, estamos hablando de los años 90, se veía una presencia bastante fuerte, tridimensional del grabado, y lo que yo sostenía era que, y lo que me cuestionaba era si se podía hablar de grabado tridimensional. Yo estaba segura que sí, entonces tenía que comprobarlo. Entonces, hay una cantidad de trabajos muy meticulosos que llegan a la tridimensión a través del grabado. Esto es una caja, un objeto, todo eso, lo que está dentro es esta estampa, variantes de esta estampa, y bueno, lo que tiene agregado son esos libritos ahí. Me estoy riendo porque una vez armaste un maniquí. Sí, no tengo foto de maniquí, pero Un maniquí de ropa con pie, esos maniquí que hay en los negocios, todo con grabado. Y la gran discusión entre ella y yo fue si era un grabado con tridimensión o era una escultura hecha con disciplina de grabado, ¿no? Creo que no nos pusimos nunca de sí. acuerdo, pero bueno, cada una lo vio No, como pero quiso. no, creo que me convenciste Creo como que es que una era una escultura. escultura. ¿Ve que me convences? ¿Viste? Sí, Bueno, hace 6 este años que es estamos acá otro. trabajando. Hace mucho. Sí, Este es ese otro es, del tarot, que es a partir de esta imagen salió este objeto. Y ese es vamos rápido bellísimo. porque si no nos quedamos cortos. Después, en esto de transformar, quise mostrar porque este tuvo muchas transformaciones, y a esto te referías vos también. Sí, Pertenece a la serie del bestiario, es obra bidimensional, todo sobre papel. Este es el trabajo original, también acá abajo, esto lo hice pensando en un poema ilustrado, porque tuve una gran frustración cuando era estudiante de la Cárcova. Había habido un certamen de poema ilustrado y yo no entendía qué era eso. Entonces yo mandé una ilustración de un poema. El poema lo mandé aparte, en una hoja pegada atrás del cuadro. Obviamente salió rebotada como la mejor porque no era eso el poema ilustrado. Entonces después empecé a indagar y bueno, creo que a partir de acá es donde se me incorporó el tema del texto legible y no legible. En este caso es legible porque el poema acá abajo, a ver, ahí abajo se puede leer, no lo vamos a leer ahora. También es un poema de mi hermana de uno de sus libros que habla sobre el cisne. No el libro, sino este poema. De este trabajo salió esto, que ahí también arranqué, no solo con los textos escritos, sino con los cosidos. Yo no te sé coser nada, ni un pañuelo puedo coser, pero los grabados los coso. Este otro salió y las también, tomando fotografías también las partes, cosés. también. Yo intervengo mucho con costura. Este salió de acá. Después, estos también son del bestiario. Son trabajos grandes estos, son de Eso, 47 por 74. justo me sacaste la idea de la cabeza. Marcela puede trabajar pequeñísimos formatos a grandes formatos, a muy grandes formatos. Es muy Sí. interesante. Generalmente Ese, en chapa. claro, en chapa creo que esos son de los más grandes porque no me lo permite la prensa, pero en monocopias tengo hechos más grandotes. Ah, no hablamos Este de la también, prensa, ¿eh? no, A ver. es muy pequeño y este también salió del cisne anterior. O sea, de este trabajo saqué como 5 trabajos. O sea,
Cuando ya los descontextualizo y les doy otra presencia a la imagen, ya forman parte de otra serie. O sea, perdón, me corrijo, forman parte de la serie de fragmentos en este caso, pero con distintos nombres cada una. Y acá arrancan los trabajos que formaron parte de la tesina mía también. Estos 3 que están acá son módulos. Yo los considero módulos porque son 3 fragmentos de una imagen, de una misma silueta. Esto, esto y esto. Que después se transforman en otros trabajos que son muy diferentes y tienen vida propia, nombre propio, y en muchos casos son estampas únicas. No forman parte de un tiraje, que es lo común de ver en un grabado. Bueno, a ver, cuando armamos un grabado, nosotros decimos que un grabado lo que tiene es la capacidad de reproducción múltiple. Cada grabado tiene una serie y un tiraje determinado. A ver si podés comentar a quienes no saben qué es eso. ¿Por qué se puede hacer serie una? ¿Por qué se puede hacer una serie? Un tiraje. Un tiraje, sí. Claro, justamente porque estamos trabajando con una matriz que puede ser chapa, madera, piedra, etcétera. Como yo trabajo la matriz, la imagen la fijo en esa matriz y después de ahí puedo sacar múltiples ejemplares iguales, múltiples estampas iguales. Para eso necesito generalmente, o sea, si yo me manejo con madera, puedo imprimir en mi casa con la cuchara de madera como la que mostré hoy. Pero si estoy trabajando en chapa, voy a necesitar sí o sí una prensa. Cómo imprimir la chapa, salvo con una pasta linda, si es un formato chiquito y flexible. Pero si no, no podemos. A los que no saben, tienen la chapa o la madera, se le pone tinta y se pone un papel encima y se pasa sobre una prensa que hace mucha presión y saca la estampa. Sí. Eso es lo que, claro, lo que se refiere. Entonces, por eso puedo hacer múltiples, pero yo, como grabadora, hago lo que muchos pintores hacen, por ejemplo. Muchos utilizan, a algunos les gusta, utilizar por momentos, en algunos momentos de su producción, como punto de partida el grabado. Imprimen algo y después lo siguen trabajando, interviniéndolo directamente encima con otra materia. Eso ya se corre, si yo lo intervengo directamente encima de esa estampa, bueno, ahí yo ya lo corrí del grabado. Partió de un grabado, pero no es un grabado. Yo con esto juego con la misma sensación. Pasaría a llamarse técnica mixta. Técnica mixta, pero forma parte ya del lenguaje que le hayas metido encima, que seguramente... Sí, o de la pintura, sí. Claro, exactamente. Yo hago eso con el grabado. Entonces, esto también son del mismo fragmento, esta era otra chapita que armé para esto, o sea, mínima, y esto es lo mismo, o sea, el grabado llevado a la tridimensión. Esto me muestra que sí se puede hacer grabado tridimensional. Y no es escultura como me decías vos, porque lo otro, claro, sí, lo que vos me marcabas, era diferente porque tenía un recorrido, ¿no? Sí, lo podíamos recorrer. Claro. Estos son otros trabajos, porque acá vino toda una serie. Yo, para llegar a ese producto final y resultado y conclusión de mi investigación, lo que hice, encaré una serie que tenía que ver, como lo nombré en el espacio anterior, son siluetas, yo entablé un diálogo entre siluetas, manzanas y la palabra representada como textura. Acá hay algo que se dice. Marcia, acá te están haciendo una pregunta que, bueno, yo vengo de la pintura, Marcela viene del grabado, yo hago crítica, así que trato de explayarme un poco más, pero Marcela, vuelvo a decir, viene del grabado, literal. Acá te preguntan, ¿por qué no puede ser un grabado intervenido? A ver si
Bueno, si vos lo intervenís y se sigue manteniendo el El lenguaje. lenguaje vivo del grabado, va a ser un grabado intervenido. De hecho, yo vivo interviniendo mis grabados, Vos los pero cosés, nunca los corro. Si generalmente, si yo, yo así, dale. por ejemplo, si yo estas siluetas que tengo antes acá, ¿no? ¿Qué sé yo? Si yo trabajara con esto acá y encima todo lo demás no fuese papel impreso y sí fuese pintura, eso ya hay un porcentaje mayoritario de intervención de otro lenguaje, de otro dialecto del lenguaje, si me mantengo dentro de lo que dije al principio, ¿no? Entonces, lo convierto en una técnica mixta. Ahora, si yo puedo a un grabado, no tengo ejemplos acá, pero a un grabado yo lo puedo iluminar, que es así Ah, también mira, como formó parte de los orígenes. Nosotros tenemos dos validaciones dentro del grabado en cuanto a meter color por fuera de la matriz. Una es el iluminado a mano con tintas al agua, que hacían ya originariamente. En los orígenes del grabado occidental se grababa la madera, la línea, la forma, la definición, digamos, de la forma, y el color se le daba con pinceletas y color al agua, tinta al agua, lo que podemos decir hoy una tinta china diluida, por ejemplo. Pero acá tenemos a alguien que trabajó el grabado, que es un xilógrafo que se llama Iglesias Birkles, ya falleció, que él jugó interviniendo los blancos de la estampa con acrílico. Pero solo iluminó, o sea, él participó de este concepto, digamos, de iluminar con otro material, no interviniendo más allá de determinados blancos. Y fue validado porque formó parte de salones. Entonces, cuando un trabajo entra en un circuito, y de esto podés hablar vos mucho mejor que yo, cuando un trabajo entra en un circuito de determinado lenguaje y es aceptado, ya está la validación. Ahora, sí hay que seguir sosteniendo que Iglesias Birkles solo tocaba los blancos. O sea, el mismo criterio de iluminación que usaban los monjes medievales o los primeros artistas medievales, lo usó él con acrílico, cambió la materia. claro, pero Pero sigue lo siendo más, la imagen básica es el grabado, está intervenido. Ahora, si sobre esa misma base yo empiezo a pegar papeles, a pintar, a poner materia de óleo, ya me queda simplemente como una base de trabajo, ahí ya se pierde el lenguaje básico, ya no es un grabado exacto. intervenido. No es un grabado, claro. Ya está el grabado, pero como punto de partida, como formando parte de uno de los recursos que vos usaste para realizar esa obra, ¿no? Acá te están pidiendo que expliques lo del tiraje. ¿En qué es más específica la pregunta? No, dice que explique lo del Bueno, tiraje. bueno. Como dijimos que el grabado se trabaja a partir de una matriz, o sea, yo tengo que concebir la imagen que boceté y que plasmé en algún lugar, esa imagen la tengo que imprimir en un papel, ¿sí? Generalmente se imprime sobre papel. Hoy por hoy, a ver, yo todo esto que estoy diciendo es, digamos, responde un poco a los orígenes y a la tradición del grabado. Hoy por Hoy, hoy, algunas cosas están muy abiertas y que ahora me gustaría por ahí hablar, antes de que se termine el tiempo, hablar un poquito de eso, pero como que hay otras fronteras o hay otros espacios un poco más abiertos que toda esta ortodoxia, pero hay algo que es básico y central y es que el grabado es impresión. O sea, el grabado es matriz y el grabado es impresión.
todo lo que se estampa puede ser un grabado puro o un grabado intervenido o un grabado que después pasó a otro lenguaje. En el El caso tema, del espera que tiraje... eso quiero no, decir. Dale. En el caso, como yo tengo una matriz, yo puedo sacar múltiples ejemplares. ¿Cuántos? Los que yo quiera o los que la matriz me permita. Si yo estoy haciendo una punta seca, por ejemplo, me va a dar un tiraje muy, muy corto. Tiraje llamo a la cantidad de estampas iguales, en igual color de papel, en igual color de tinta. Eso es un tiraje. Todo lo que yo haga diferente a eso, aunque sea grabado, aunque sea impresión, van a ser pruebas de autor o variantes determinadas, ¿no? El tiraje tiene que ser igual en color, igual en el color del papel y en lo posible, si uno entra en el mercado estricto del grabado, tiene que ser el mismo papel, la misma medida de papel y el mismo color de tinta. Los artistas seleccionan, en general, uno podría tender a pensar que es ahí, en un orden cronológico, pero por ejemplo, uno tiene la libertad de hacer 100 estampas y elegir Sí. las 10 mejores de todas esas 100 estampas, que son las que van a salir al mercado para ser vendidas. Esas 100 estampas, esas 10 estampas, se van a seriar. Bueno, ¿cuántas voy a hacer de esta matriz? Bueno, para vender y para circulación van a salir estas 10 nada más. Entonces, ¿cuántas son? 10. Entonces pongo una de 10, 2 de 10, 3 de 10, 10 de 10. Uno considera, antiguamente se destruía la matriz, hoy también se podría, sí. Hoy con las técnicas mixtas permiten reinventarse, pero de ese grabado, con ese tiraje, con ese color, con ese papel y con esa identidad, solo van a haber 10 en el mercado, confiando en que solo van a haber 10 y que no van a haber 30 de 10. Va a ser. Exacto. Porque uno se también se numeran. Sí. ¿Cómo valen? Hay, alguien lo preguntó, hay técnicas que por su matriz habilita un tiraje muy, muy corto porque son más efímeras, porque tienden a degradarse más fácilmente. De Torres Agüero, que es uno, que es el, no sé, 250 de 400. Hay 400 obras. O una serigrafía que tengo allá que tiene un tiraje de 300. Hay 300. Si yo tuviese la 3 de un tiraje de 10, tiene un valor. Pero yo tengo una de un tiraje de 300. El valor es mucho menor. Cuanto menor es la circulación, más cara sería la estampa de obra. Eso es alguien lo que preguntó. Pero esas 10 obras que selecciona el artista para poner a la venta son las 10 mejores que selecciona. Ahora, yo no soy especialista en grabado, pero por ejemplo, Marcela o Andrea, que bueno, no está, que es estilógrafa, suelen mirar las tintas, si tiene mucha tinta, poca tinta, está opaca o le faltó. Son como muy exquisitos los grabadores, muy exquisitos, que para los que somos más amplios desde el lado de la pintura, ya se nos escapa esa obsesión que tienen por la técnica. Son como los cirujanos igual, de las bellas artes. Sí, puede ser, sí, en eso lo comparto. De todos modos, cada uno maneja su cuota de obsesión. Hay gente que es muy purista y hay gente que es más abierta, y eso también es absolutamente respetable y enriquecedor también, ¿no? Porque si vos te quedás estancado en una cosa que no se modifica, bueno, te quedaste en la época, qué sé yo. De todos modos, vos podés... es una obra muy grande. Esta obra que estamos mostrando es una obra muy grande. Las centrales, y es monocopia, básicamente.
que es Esto es una monocopia y sola, esto es una estampa. Sí. una monocopia es una sola obra hecha en grabado, es ¿Por una sola. qué es monocopia? ¿Por qué es monocopia? Ahí, Es monocopia porque lo que yo utilizo como matriz para estampar sobre el papel es algo temporario, es algo que muchas veces hasta puede ser un mismo, yo he usado como plantillas papel. O sea, en la urgencia del trabajo del taller, o porque buscaba un borde rasgado o lo que fuere, agarraba un pedazo de papel, le daba 2, 3 manos de goma laca, eso lo entintaba, lo imprimía. Yo de eso no puedo hacer un tiraje porque es muy claro. probable que cuando lo termino de sacar de la prensa se me rompa o en la próxima entintada se me rompa. Entonces, todo trabajo que se realiza sobre una matriz que no permanece, que no es tan sólida como puede ser una chapa, una madera, eso es una monocopia. Esto es una chapa, pero en realidad el tamaño de esta chapa en relación a este trabajo es más o menos, esta la proporción. Yo ahora los puse todos grandes, ¿no? Pero este trabajo es más de 1 metro tiene Sí, lo sé. de ancho, ¿no? Esa sería la proporción, lo que marqué ahí. Y después vamos a seguir con otras cosas. Espérate, a ver. Pase. Ah, no me pasa porque lo tengo apilado. Este trabajo, acá también hay una cuestión de proporciones. Este trabajo, el Perdón, este rojo, trabajo tiene una anécdota que me gustaría que la cuentes. ay, no me acuerdo la anécdota de la de vos y la de Circe. No, la del certamen a la ¿Cuál que es? lo presentaste. Ah, sí, sí, es así. Este trabajo fue el trabajo que cerró mi investigación de la Cárcova para esa homologación que nunca concreté. O sea, yo hice la investigación, llegué a mi conclusión, todo, pero nunca me senté a escribir. Esto es monocopia. Todo son diferentes técnicas de monocopia y pedacitos de papel pegado. Esto es transferencia, esto es monocopia al dibujante, descarga, etcétera, ¿no? Todo eso. Metidos en una caja. Están ocupando el espacio, por lo tanto yo puedo empezar a hablar de cierta tridimensionalidad. Yo ya había egresado, no tenía ningún profesor que me dijera esto sí, esto no. Entonces, cuando uno termina un circuito institucional, medio como que te agarra una angustia, ¿viste? Al principio. Sí, no sabes Acá, por dónde seguir. claro, no sabés bien qué hacerlo, no tenés ahora quien te diga esto está bien, esto está mal, hacelo así, hacelo así. Sí. Entonces, acá yo ya, bueno, hacía un tiempo que había terminado, estaba cerrando mi búsqueda y me di por satisfecha, dije, esto es a lo que yo quería llegar. Ahora bien, nosotros tenemos como salones muy importantes a nivel nacional el Salón Nacional, que en las distintas disciplinas, que también tenía en ese momento ¿cómo se llama? Bueno, el rubro de, ¿no? Son los dos más importantes que tiene nuestro país para concursar. A mí se me ocurrió, el salón municipal es un poco más ortodoxo que el salón nacional. Sí, bien digo, un poco más ortodoxo y conservador que el salón nacional. Lo era, al menos en el momento en que yo presenté este trabajo. Y tiene un apartado específico de monocopia. Tiene las disciplinas pintura, dibujo, grabado, escultura, monocopia. Entonces yo dije, bueno, ¿qué mejor lugar para ver si esto queda validado que el certamen, que el salón municipal? Entonces lo mandé, no lo mandé a grabado, lo mandé a monocopia. El salón municipal no tiene apartados experimentales, por lo menos en esos momentos, ¿no? Bueno, obviamente salió rechazado. No formó parte de la muestra. Pero después me enteré que ahí había estado como jurado un amigo mío, grabador. Y lo llamo y le pregunto después, con el tiempo, qué sé yo, en un momento que nos encontramos, le digo, che, escúchame, ¿te acordás vos del salón, aquel que fuiste jurado? Yo, lo único que quiero saber es qué dijeron cuando vieron la caja roja. Le digo, no me importa que no haya entrado porque yo esperaba que no entrara, en realidad. Me dice, no, les interesó a todos, o sea, les interesó, los hizo hablar.
fue lo que me dijo. Fue impactante, pero todos coincidieron en que este trabajo iba en el Salón Nacional en apartado experimental. Iba o sea, era para presentar en un salón de técnicas experimentales y no acá. Le dije, listo, era lo que quería escuchar. Pero bueno, ahí cerró mi circuito y de hecho, bueno, después pasó el tiempo y ya no lo presenté. Pero... el premio en el Salón Experimental. Mira, sí, no sé si es un premio, pero... Preguntaron, además de la madera y de la chapa, ¿qué otras superficies hay para grabar? Y bueno, hay un montón de superficies y técnicas diferentes, porque tenés sobre piedra, tenés sobre linóleo, tenés sobre plástico, sobre acetatos. Por ejemplo, los nenes chiquititos en el colegio primario suelen hacer con un punzón o un clavo sobre una radiografía y con eso hacer su punta seca. O sea, hay muchísimo. Se va a cortar porque se nos hizo muy largo, así que lo vuelvo a encender. Bueno, ahí te estás sumando de vuelta. Bueno, sí, dejo dale. esto acá mostrando lo que hice mientras no estábamos, a ver que ahí se quedó anclado. ¿Se escucha y se ve? Porque me quedó fija la imagen. No, yo te escucho, no te veo, está como tildada, pero te escucho. Cuando se vuelva a componer la imagen, lo voy a dejar así como está y después lo vuelvo a agrandar, porque lo que muestro nuevamente acá son los contrastes de tamaño. El más chiquitito de todos, que es el que está sobre el papel azulino, también tiene el tamaño de una estampilla. Y tiene, si esto vuelve a la normalidad, voy a tratar de que vean que está entintado con color, no color agregado, no color puesto después de una estampa monocroma. Cada sector tiene un color diferente y en este momento, cuando entinté este trabajito chiquitito, yo no existían los pinceles de goma. Entonces, sigue dando vuelta la imagen, no te veo. ¿Pero se escucha?
Sí, yo te escucho, sí. Ah, bueno, sigo hablando y después si se ve, Sí. bueno, se ve y si no, la idea de esto es subirlo Se está quizás subirlo al transmitiendo en Face. directo, se está transmitiendo en Facebook en directo, gracias Ah, al genio bien, de Hernán Villa que logró sí. subsanar este problema que teníamos. Y bueno, entre mañana y pasado vamos a subir esta entrevista también al canal de YouTube para que pueda quedar y se pueda usar. Una de las cosas que les quería comentar a todos es que, bueno, ahora toda esta situación del COVID nos tiene a todos adentro, pero esperemos que pronto, bueno, no sé, pronto y con todos los Ah, recaudos, podamos hacer un encuentro en vivo para poder charlar sobre grabado, para mostrar, para proyectar, en encontrarnos con Marcela e invitarlos a todos. Esa es la idea. Una de las razones por las cuales tampoco hicimos una charla tan específica, con tanto PowerPoint, es para, bueno, en algún momento tener un encuentro todos juntos. sí, acá yo Eh, tiré, lástima que no se vea la imagen, porque acá yo tenía también algo de grabado digital y algo de grabado un poco más experimental, pero bueno, el grabado digital también fue algo que estuvo como muy cuestionado en su momento cuando apareció y hoy está validado. Cuando hablo de validaciones, hablo de este tipo de situaciones, ¿no? Ya forman parte es aceptado en el ambiente de los grabadores, hay entidades que aprueban o desaprueban y esto hace que la validación se lleve adelante o no. Así que bueno, eso. Y sigo hablando, aunque no se vea la imagen, pero se va a ver, porque todo esto por ahí lo subo a mi Instagram o también la idea pero era que el vamos PowerPoint lo podamos subir a la galería, entonces lo van a sí, la poder ver idea, en ahí. alguna o lo podemos ver ver si lo podemos subir a la página de Facebook o a la Está página bien, web, sí, en alguna de las páginas lo vamos a subir. Esa es la bárbaro. idea. Para que puedan ver también, primero más obra de Marcela, que es, pero increíblemente maravillosa, sus obras, son exquisitas. Sin Este, mostrarles la vincha. Les sí, comento, pero bueno, ahora veo si se puede ver, espera, a ver. a principio de año la acompañé a comprar una lupa y se las Ah, probaba sí. todas y decía, porque yo ya tengo una, en realidad tengo dos, tengo tres, y tenía cuenta hilos, Sí, porque trabaja, a esta altura puedo considerarme una coleccionista de lupas y sí todavía lo sé, no conseguí la lupa que busco, pero que la tiene mi podóloga, pero no la puedo conseguir, lo intenté y vienen de afuera, qué sé yo, es un lío. Pero, no puedo volver a la imagen, ¿eh? Se ve que se me tildó a mí. Termino con esta imagen de PowerPoint que tengo, que es, cuando lo vean, la última presentación que hay, es un trabajo que se llama En Secreto, y es un objeto. Lo que está puesto ahí es todo grabado, todo monocopia, ¿no? Pero es un juego, porque también de esto hay que hablar. El grabado no es todo tan de monje tibetano, por decirlo de alguna manera. No es nada sacrificado, yo pero, a no me ver, golpeo yo con les la voy toalla a, húmeda ni nada. pero Pero los grabadores tienen mala fama dentro de los artistas, sí, es son los verdad. más obsesionados por el purismo de la técnica, aunque no es así, por ahí mí es el hazte a la fama y échate a dormir, ¿no? Sí, Pero, hay una pero, cuestión de disfrute y de juego que se tiene que dar en el trabajo. Yo elegí hacer grabado y lo elegí cuando entré en la Pueyrredón, o sea, ¿por qué bueno, Yo decidí estudiar Bellas Artes porque a mí me encantaba, yo de chiquita estudiaba dibujo y pintura, con una profesora ahí en el barrio, yo soy de Tablada, del Partido de la Matanza, teníamos una profesora en el barrio que estudiaba dibujo y pintura, que tenía muy buena fama y que, bueno, hacía la verdad que era muy piola. Y ella es muy piola, todavía hoy la sigo viendo y muero de risa cada vez que nos juntamos porque es un genio la mina. El tema es este,
con ella yo aprendí cosas muy académicas, era un tipo de enseñanza muy académico. Bueno, mis profesores de pintura, de plástica en la secundaria, tuve dos que tuve tres, los tres que tuve en realidad, todos me alentaron, pero hay dos que particularmente me incentivaron mucho. Uno fue el profesor Esteban Soos, que tengo compañeros que he visto, algunos compañeros de mi secundaria que me están mirando, mis viejos amigos, y otra que fue para mí genia total y absoluta, Laura Gallero. Laura Gallero fue la que me buscó la dirección, me hizo el planito, la tuve en tercer año de la secundaria. Me dice, vos no podés estudiar otra cosa que no sea Bellas Artes. Me dice, tenés que ir a la escuela, bueno, anda, averiguá, vas a ver que te va a gustar. Bueno. Y así fue, y hubo otra pata, que fue mi prima, Cristina, que ella tenía una amiga que estaba estudiando en la Cárcova, y cada tanto yo la veía y me contaba. Bueno, fueron como incentivos muy fuertes que tuve. Fui a la Pueyrredón, pero yo fui decidida a formarme como pintora y como dibujante, que era lo que yo conocía. A lo sumo sabía, aunque no había hecho, pero conocía la escultura. Cuando entré en la Pueyrredón, conocí el grabado. Y ahí dije, pero no solo conocí el grabado y me gustó y todo, sino que nosotros, me acuerdo, con el grupete de amigas que teníamos el taller de grabado en el último piso, eran 3 pisos por escalera. Entonces, en los recreos nos asomábamos por el aire que había ahí, el balcón, hacíamos nuestras balconadas ahí, y veíamos las producciones de pisos más abajo, ¿no? Y veíamos que en pintura eran todos bastante parecidos, bueno, en escultura también, y el único taller que despegaba por la diversidad que presentaba en su producción era el taller de grabado. Y eso fue lo que me terminó de decidir, ¿no? Y después cuando vos entrás y conocés el grabado, decís, pero esto también se puede hacer, pero esto también, es como que tiene un sinfín, o sea, no ves el límite del lenguaje, no ves el límite de la disciplina. Así que yo entré por una cosa y salí con otra, porque no esperaba que esto me atrapara así. Y bueno, y eso es maravilloso. Y bueno, es la esencia de mi vida. Entonces, todo eso, si además vos no lo disfrutás cuando producís y cuando trabajás, no podés hacer una cosa que te genere pesar y que te haga sentir, no sé, denso, que te pese en la espalda. Vos tenés que jugar y tenés que disfrutar y tenés que sentir placer al hacer lo que estás haciendo, ¿no? Por lo menos esa es mi manera de ver, que incluso a veces hasta pienso que puede contrastar bastante con la impronta o con la imagen que uno da de sí mismo, ¿no? Pero para mí disfrutar de lo que haces es fundamental, fundamental. Yo voy a cerrar diciendo que estoy muy orgullosa de trabajar con vos, Marcela, y compartir con todos los que nos ven. Marcela es una compañera y es una amiga maravillosa y una artista increíble. La he visto trabajar con una pasión, con una devoción y con una responsabilidad única. Aún en momentos absolutamente difíciles de su vida, siempre ha estado con el arte como a cuestas, como parte de su vida, como parte de seguir. Es un placer enorme trabajar con vos y ojalá todos los que están escribiendo puedan conocer tu obra, puedan verla. La mayoría creo que sí la conoce, que es exquisita. Creo que trabajar con vos dentro del equipo de la galería es maravilloso. Es muy lindo, y lo más interesante es la pasión con la que literalmente sos grabadora. No, sí. No es que haces grabado, no es una persona que hace grabado, sí, es artista. No, sos grabadora, no sos otra cosa. Sos tan grabadora como madre, como mujer, sos grabadora.
Así que, bueno, yo me despido, ahora después se despide Marce, pero antes quería contarles que la semana que viene vamos a entrevistar a otro amigo de la casa, a Pablo Goldberg, que es crítico de cine. Y si hay profesores de arte, una de las cosas que le pedí que charlemos es sobre películas basadas en vidas de artistas plásticos o que tengan escenarios situados en museos o en espacios de arte. Muchas veces también son buenos soportes para los docentes, para poder trabajar con alumnos. Bueno, yo me despido y Marcela, también puedes despedirte. Bueno, yo te agradezco, les agradezco a todos, voy leyendo como puedo, porque entre que no veo y la letra es chiquita, la verdad que me cuesta un poco, pero estoy muy agradecida, hay mucho para hablar, para hacer, ya cuando volvamos a alguna normalidad posible en la que Ojalá, no sé, ojalá podamos vernos, encontrarnos y colgar trabajos nuevamente en la pared. Tenemos trabajos pendientes, propuestas pendientes para hacer y bueno, y desarrollar un poco más esto, pero bueno, me parece que estuvo lindo, yo me siento muy cómoda, obviamente, con vos y todas las internas que teníamos, que en algún momento las contaré. Interna linda. Fue muy divertido preparar esta entrevista y esta charla. Igual yo creo que la mayoría ya nos vio durante sí. 2 días en todos los horarios. Dios mío, no, fue un pero desastre bueno. poder llegar a conectarnos, así que, bueno, Marce. Así que bueno, gracias, muchas gracias, y espero que haya sido nos vemos. claro y